Tengo que esperar, 1, 2, 3, y está grabando. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estamos acá en una nueva edición de las charlas de Tango Hembra. En esta oportunidad estamos junto a la compañera, militante y un montón de cosas que voy a decir ahora, llamada Mercedes Glick. ¿Cómo estás, Mercedes? Tal, ¿cómo estás, Barbie? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos. La verdad que es un orgullo. Eh, Muchas gracias, gracias a vos por estar, que en parte estamos aquí por la lucha de compañeras como tú. Así que vamos a contarles un poco a las personas que se van conectando acá a esta querida charla, que Mercedes, vos cualquier cosa me decís, es pianista y etnomusicóloga, que ya nos va a contar. Es también magíster en comunicación y cultura, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires y docente en el Falla y en la UBA. Todos saben que es el Falla y todos saben que es la UBA, y si no, te preguntan. Realiza investigaciones sociales sobre la música en el CONICET y trabaja en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. ¿Se dice así, Gino Germani? sí, Bien. Sus es un estudios y sociólogo. publicaciones abordan marcos teóricos y metodológicos de los estudios culturales, las teorías de género y sexualidad y el activismo feminista. Y desde el 2018 integra la comisión directiva de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular en América Latina, en el rol de presidencia. ¿Es así? Sí, por Ala, suerte se termina mi mandato en un mes. ¿en serio? Porque, sí, no, por suerte fue una experiencia alucinante, pero mucho trabajo asociativo, contributivo, ¿no? Eh, Nada, un esfuerzo grande y con la pandemia encima, complicado. Qué experiencia. Un poco hablar, aparte, digamos, con toda esta información ya que le damos a las personas que nos están escuchando y viendo respecto de todo tu recorrido, con las compañeras de Tango Hembra hicimos como un cúmulo de preguntas que construimos todas allí en ir armándolas, y quedaron estas que te vamos a hacer esta tarde. En relación a esto, vamos a partir de la primera, que tiene vínculo con lo que veníamos hablando antes, y es que nos cuentes un poco cómo fue este recorrido de estudio en toda tu vida. ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo continuó? O sea, un poco pensar, ¿no? Si uno pudiera trazar una línea, a mí siempre me gusta pensarla como más sinuosa, más que recta, pero en relación a, bueno, ¿cómo fue tu recorrido en términos de lo que vos fuiste estudiando y lo que fuiste descubriendo? Bueno, la verdad es que no podría empezar a hablar de mi experiencia en la investigación sin antes mencionar una cuestión que aparece cuando yo era muy chica, a los 17 años, en el 96, que lo convencí a un amigo de ir a bailar tango a un centro cultural por la zona de Almagro, que era, bueno, eso, el momento de ebullición, de revitalización de las milongas, que estaban predominantemente integradas por personas mayores, pero que, bueno, también se fueron como sumando, volviendo a practicar el tango en la década del 90, y bueno, y ahí como se fue sumando también el interés de las nuevas generaciones por conocer ese mundo, y bueno, eso, después, varios años después, eso se convirtió, digamos, en mi lugar de observación, mi lugar de observación de lo social en el cruce con las experiencias musicales, pero desde una perspectiva siempre como socioantropológica, podríamos decir, etnográfica, pero también ligado a algo que en la jerga investigativa también
se conoce como cierta línea de investigación-acción, ¿no? Investigación participativa, que es lo que por ahí tiene el baile que no tiene la música, o no es tan accesible, ¿no? El baile, y eso es lo que lo hace también apasionante como espacio, la milonga como espacio social, te integra, te integrás, sí o sí generas red, ¿no? Vas a tomar una clase, te quedas un ratito después, tomas algo, te quedas en la milonga, aunque sea una vez por semana, y vas generando eso va generando una comunidad, este, y, y bueno, de hecho, un poquito que hablábamos esto de que vos sos psicóloga, una de las cosas, por ejemplo, que apareció bastante cuando yo, además de las experiencias en la milonga de observación y de participación, empecé a realizar entrevistas. Por ejemplo, aparecía mucho ya, digamos, en los primeros años del 2000, que a muchas personas les sugerían, les recomendaban ir a bailar tango sus propios terapeutas, ¿no? Para la cuestión de la socialización. No solamente a personas adultas mayores, sino a personas jóvenes, ya digamos más con el proceso de la digitalización, y esto, ¿no? De muchos pibes, sobre todo varones, que laburan desde su casa, la computadora, y esto les fue generando, digamos, un síntoma social, problemático, y aparecen personas del ámbito terapéutico recomendando, y bueno, la pasión, el encontrar un lugar increíble por esto, por la cuestión de que cómo te integra. Creo que eso es un poco mi trayectoria. Yo estudiando musicología, un poco entré en crisis con esa carrera de piano, algo que no me terminaba de cerrar, que yo estudié muchos años piano, con todo ese rigor académico de conservatorio, que es aplastante, aniquilante en términos creativos muchas veces. Este, y siempre me habían gustado las ciencias sociales, un poco la gente que termina acercándose a la etnomusicología es esto, ¿no? Como tiene esos dos apasionamientos, el de la música, amar la música en todas sus formas, como público y como actor, ¿no? Como realizador, y ciencias sociales, ¿no? Y tratar de pensar esos espacios tan potentes de lo social, desde el punto de vista más intelectual, reflexivo. Y en relación a la etnomusicología, para contarles a las personas que están viendo este encuentro, ¿qué nos podrías contar de qué se trata la etnomusicología y en qué favorece en todo este recorrido que vos estás trayendo a la investigación de las mujeres en el tango? Bueno, originalmente había una disciplina que se llamaba musicología, ¿no? Que emerge a fines del siglo XIX. La musicología surge para el análisis y el estudio de la tradición musical occidental europea, por considerarla, digamos, todo en este proceso de modernización, por considerarla, digamos, jerárquicamente, ¿no? Un momento que se jerarquizan las culturas, proceso de jerarquización entre culturas. Bueno, claramente es una disciplina, sabemos, ¿no? Todo lo que es el ámbito del iluminismo, el desarrollo científico, muy de la mano, ¿no? Del proyecto modernizador. Entonces, ahí pone en un pedestal, la musicología pone en un pedestal a la música europea, por eso también, digamos, el rol de poder del ámbito intelectual, ¿no? Porque esas jerarquías se construyen discursivamente, no las construye la música en sí misma, la construyen discursos. Entonces, bueno, una primera cuestión, los discursos sobre la música son importantes, juegan un rol en la significación, ¿no? De la experiencia musical. Y entonces también, digamos, podremos decir que
que las desigualdades también de valor se ejercen en términos discursivos, por ejemplo, en relación a las mujeres. Pero para cerrar la cuestión de la musicología, más adelante, a mediados del siglo XX, surge la etnomusicología muy de la mano de la antropología. Se puede, digamos, el término quizás más comprensible es antropología de la música, pero vendría a ser lo mismo que etnomusicología, que justamente surge para complementar, para el estudio de todas esas otras músicas que habían quedado, que no eran de interés de la musicología, ¿sí? No representaban un interés. Entonces, podemos decir que lo que funda la etnomusicología es el estudio de las músicas dejerarquizadas, desvalorizadas. Ahí es donde se introduce la dimensión de género, digamos. La música hecha por mujeres es una música históricamente desvalorizada, por lo tanto es un objeto de interés para la etnomusicología, digamos, con este sentido académico político, de reponer valor en eso, ¿no? El compromiso, siempre ahí como muy presente, de reponer valor. Buenísimo. Te quería contar, cuando yo era muy pequeña, bueno, no tanto, ya empezaba la adolescencia, bueno, yo empecé en un momento a bailar tango, recuerdo, en el club Boca Juniors, y bueno, muy rápidamente me volqué a cantar. Bueno, yo cantaba tango en mi barrio, pero nunca de forma profesional, y fue como un poco, y empezar a ir a las milongas como bailarina. eh, me llamaba la atención más la parte musical, y bueno, empecé a cantar. Empecé a ir a los mismos lugares, pero a cantar. Y me acuerdo que una vez fui a un lugar que era un lugar algo de Gardel, que quedaba por 11, que era muy, muy tradicional, y después de ahí me fui a una fiesta en La Boca, como una especie de conventillo, y estaba lleno de varones bailando entre ellos, pero claro, era como toda una fiesta, lo que ahora se entendería como queer, esto que hablabas de lo discursivo, y digo, no estaba instaladísimo, nunca se había hablado en relación a eso, y estuvo fantástico. Bueno, estuvo muy, muy bueno ver cómo los cuerpos eran totalmente, muchísimo más libres en relación a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Eh, y bueno, y después con el tiempo, volviendo ya un poco a la actualidad, aparece, bueno, toda esta cuestión del tango queer, que tampoco empieza acá, ¿no? Que en realidad tengo entendido que tiene que ver algo con Hamburgo, ¿no? Con algo de esa zona que empieza a denominarse así, bueno, no lo sé, lo dirás vos, pero un poco para que las personas que están en contacto con esta charla tengan en cuenta de la producción que hiciste respecto de esta temática, que contarles a todos y a todos los que están ahí, qué sería el tango queer, y en relación a este recorrido o a este diálogo entre Europa y Argentina o de América. Hay un montón ahí para hablar. No, bueno, primeramente esta cuestión quizás me parece importante aclararla, porque, bueno, atraviesa justamente ciertas lógicas iguales entre la vanguardia artística en Europa y las colonias, digamos. Por explicarlo, pero el tipo de producción cultural que se les permite a los países del tercer mundo, bueno, hay ahí una relación tensa, y que creo que un poco el tango queer tensó un poquito más, fue un poquito más en esa tensión. Yo diría que el tango como práctica, la práctica entre personas del mismo sexo, para decirlo más concretamente, empezaron de manera paralela, como parte de un mismo proceso cultural, digamos, de cambio en
de revisión, ¿no? Como de la experiencia en términos sociales de género y sexualidad, como entonces en paralelo en Europa y en Buenos Aires, prácticas similares, y lo que aparece, digamos, en Hamburgo, en Europa, es como el término se acuña, ¿no? Se acuña ese término y la práctica, digamos, cuando se establece un vínculo, un diálogo, las prácticas que ocurrían en Buenos Aires deciden adoptarlo para hermanarse políticamente, ¿sí? Entonces, yo diría que no es en sí importante dónde empezó, porque en realidad esto fueron en simultáneo. Lo interesante es que en simultáneo y sin conexión se empezaron a generar y a crecer prácticas de baile del tango entre personas del mismo sexo que empezaron a gestar una red. Y que, por supuesto, no me parece casual que el nombre, porque ahí la tensión, ¿no? Como el nombre se haya acuñado por esa capacidad que tiene, digamos, Europa de nominar, o el poder, el más poderoso de nominar aquello que emerge. Entonces ahí hay una, ¿no? Una mini expresión del colonialismo. Pero bueno, tampoco mi intención es como, o sea, eh, fortalecer como las tensiones en ese sentido, pero sí como señalar que hay tensiones. Y en relación a este Este, tema, en la actualidad, teniendo en cuenta tu recorrido, lo que vos pudiste investigar, lo que surgió en el libro, las repercusiones del mismo, digo, todo lo que vos pudiste recabar hasta ahora, viéndolo desde el presente, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? de todo lo que fue ese proceso de heteronormativización, ay, estoy Exactamente, vos lo dijiste. trabada, más trabada que la de desheteronormativización de las milongas. Bueno, yo hoy por hoy, bueno, lo que un poco señalo es que todo ese proceso explica y muestra que lo que vino después, ¿no? Como que la lectura de hoy es entender que hay transformaciones en las relaciones de género que se vienen gestando de ya hace bastante tiempo, que en las prácticas musicales y en particular en las prácticas de baile se viene notando por lo menos desde la década del 90 en adelante, un poco el proceso cuando se fue reorganizando, digamos, el mundo de lo nocturno, post-dictadura, ¿no? Que llevó su tiempo a recomponer todo ese universo. Y bueno, y fue generándose un proceso contemporáneo en el cual los discursos de género eh, y las políticas de género han ido teniendo una centralidad, fueron teniendo una centralidad política que se manifiesta de distintas maneras en los espacios sociales. Entonces, para mí todo ese proceso que se vivió en las milongas fue un poco, y esa incluso militancia de hormiga cotidiana, de transformar las posibilidades de interacción, imaginar otras posibilidades de interacción, es lo que hicieron posible que después, digamos, se sancionara una ley, por ejemplo. Digo, esas intervenciones en los espacios tradicionales, en particular en el tango, ver por todo lo que también nos remitía el tango a los orígenes, ¿no? A cierto premodernidad de la Argentina, ese espacio como cultural polimorfo, ¿no? Esto, ¿no? Que siempre que yo llevaba, ahora es como mucho más claro, pero al principio cuando se me cuestionaba bastante, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué
pérdida de tiempo, que a quién le importa, bueno, todo ese prejuicio enorme que había por el tema y por el término también, ¿no? Como utilizar una palabra de habla anglo con el tango. También fue un desafío al emblema, ¿no? Al símbolo. Pero ¿qué iba a decir? ¿Qué venía diciendo? Bueno, me perdí porque Porque se encima perdió la señal. te quedaste tilbada, te quedaste tilbada con el examen también. No, que en Y se relación perdió claro, te sí. ibas a relacionar con la ley, pero justamente yo como que en esto es muy difícil interrumpir también en el mundo de las entrevistas virtuales, pero un poco, si querés, como para enlazarlo, eh, contanos de qué ley estábamos hablando y cuál fue tu rol allí. Y esto del recorrido, a mí me parece que por lo que pude pesquisar respecto de coaccionar tu participación, tuviste que ir muchísimo más para atrás, ¿no? A principios de siglo, por decir algo, pero creo que por ahí anduvo, ¿no? Este recorrido desde ir hasta esas épocas para un poco entender de dónde viene toda esta cuestión con la ley, ¿no? Contanos un poco acerca de eso. Sí, yo cuando hablaba de la ley, en ese momento hablaba de la ley de matrimonio, de la sanción del matrimonio La igualitario, función de matrimonio. digamos, como todo ese proceso, como un proceso igual previo, pero que me parece que hay que articularlo a lo que vino después, ¿no? Que fue esta impronta más feminista, aunque ahí estaba presente las teorías feministas, pero no politizada de otra manera, podríamos decir. Politizada de otra manera, pero incluso yo diría que hasta las marchas, ¿no? El modo de ocupar la calle, la dimensión de lo artístico, la importancia de lo artístico en el modo de expresión política, es importante reconocer que esto no vino del movimiento de mujeres y disidencias. Esto viene, o sea, muta, pero que viene de este proceso anterior que fue toda la política fuerte por las civiles a las mal denominadas minorías sexuales. Ahora bien, vos me hablabas de la ley de cupo. Bueno, lo de la ley de cupo fue bastante inesperado para mí. Incluso, o sea, el modo que yo fui acompañando el proyecto fue deviniendo, o sea, se fue dando. Incluso, nada, yo jamás hubiese pensado en una ley de cupo. Es algo que me tomó por sorpresa, pero yo me convocaron y dije, sí, obvio, vamos a estar ahí, pero la verdad es que no imaginé lo que pasó. Y yo también tuve como que reconvertir mi expertise profesional para poder acompañar y colaborar realmente con ideas, con yo traía de la academia puesto en otro plano, ¿no? En el plano más del debate político, del debate comunicacional. Fue todo un desafío, ¿no? Porque explicar, no sé, los medios quieren que en 2 oraciones expliques por qué las mujeres en los festivales de música de todo el país. Y no se puede explicar, o sea, esa complejidad social, bueno, nada. Y encontrar la manera también, la manera, fue un desafío. Yo creo que básicamente la ley se dirimió en los medios, se dirimió ahí. Su valor, su importancia, cómo se insertó, ¿no? Como en el debate cultural de la Argentina contemporánea, digo, más allá de lo puntual que ofrecía la ley, ¿no? Fue un momento también, la ley fue un momento,
un momento muy importante, que fuese 2018, fue un año clave en esta como expansión creativa, artística, la articulación entre músicas de todo el país, ¿no? Realmente creo poco, sino esta quietud, este tiempo de quietud fue, lamentablemente, ¿no? Porque no era lo que esperábamos, estábamos más para la revolución que para la quietud. Pero bueno, sentarse a reflexionar qué fue todo lo que fue ocurriendo, ¿no? Lo que fue pasando. Alguna cuestión más me habías preguntado que no alcanzo a recordar ahora. Sí, te preguntaba en relación a, digo, cómo cuando vos llegaste al encuentro con esta ley, qué cosas tuviste que, digamos, poner en Sí, relación a la bien. investigación para, bueno, para darle sustento a esto que se estaba creando. Hay una cuestión que yo mantuve desde mis trabajos sobre baile del tango hasta ahora. Y es que cierto convencimiento de que para analizar las transformaciones contemporáneas, culturales, en las relaciones sociales, lo que indefectiblemente tenés que ir a la historia. O sea, a mí me interesaba todo lo que se estaba moviendo en las milongas, a mediados del 2000, 2005, 2006, 2007, pero para poder hablar de los cambios tenía que leerme todo, conocerme toda la historia del tango, y así fue, ¿no? Como que hice un parate y realmente pude leer ciertos desplazamientos culturales, muchas cosas, está la tentación, que ahora está muy presente también en los feminismos, está la tentación de lo fundacional. Esta es la primera vez que pasa esto es inédito, y no pasó nunca en la historia, las músicas nunca estuvieron tan politizadas, y, y bueno, la realidad es que aparecen algunas cuestiones que también, nuevamente, están medio sesgadas, y hay que vigilar un poco eso. Entonces, yo actualmente trabajo como dos líneas, una línea contemporánea y una línea histórica. Y si bien me desplacé del estudio exclusivo del tango, yo desde el 2015 que estoy trabajando mujeres músicas de la Argentina, y me voy como moviendo por distintos circuitos. O sea, analizo las cuestiones, las dimensiones de género y sexualidad en el hacer artístico, la realización musical de mujeres. Y disidencias, también hay algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Pero bueno, nuevamente, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó en otros momentos? Y entonces empecé a hacer un estudio que arrancó con María Elena Walsh, sobre las biografías, como casi que las mujeres no formaron parte de las historias de los géneros musicales en la Argentina, sino que son un apéndice aparte. Muchas veces esa forma de apéndice aparte, las biografías de relatos, narrativas, es que así como las mujeres no formaron parte como de los relatos de la historia de los géneros musicales populares de la Argentina, muchas veces sí están nombradas, pero como apéndices, como anexos de esa historia. Y la forma que tienen esos anexos, la mayoría de las veces es a través de relatos biográficos. Biografías. Lo que hay es muchas biografías de distintas épocas hechas sobre todo por gente del ámbito del periodismo.
Entonces, una de las cosas que empecé como una vía para analizar, nuevamente volviendo a la idea de discursos, lo discursivo de la música, qué se ha dicho sobre las mujeres músicas. Y entonces analizar esas biografías que nunca se les dio mucha bola. O realmente eso, biografías. El ámbito académico no metió mano, digamos, a ver eso. No le da valor. Y a su vez, no se venden, te digo, hasta hace poco, igual, cómo fue rankeando, que por ejemplo, cómo fue subiendo el precio de las biografías de mujeres músicas, te da la pauta del estatus que fue ganando el tema. ¿No? Pues yo empecé a comprar biografías a mansalva por 50 pesos, 30 pesos irrisorios. De hecho, hace poquito compré, digamos, el libro que escribió Tita Merelo en 1972, La calle y yo, y lo compré y está autografiado por ella. Y lo compré a 600 pesos. Nada, como si nadie le da valor, digamos, aún. En fin. Eh, bueno, empecé por analizar las biografías sobre María Elena Walsh y bueno, y ahora un poco la ley me sacó estuve 1 año y medio abocada más a la cuestión política y no tanto de estudio así que me demoré un poco, pero hace bastante que tenía la intención de indagar en Tita Merelo, porque nada, es una de las representaciones, ¿no? Pues si hablamos de la figura de la mujer empoderada, fuerte, digo, me parece que Tita es exponente en realidad de toda una serie de artistas, porque podemos convenir que todas esas músicas del tango, desde las pioneras de los inicios de principios de siglo hasta la actualidad, siempre fueron mujeres con mucha personalidad en general, digo, y que desafiaron muchísimos los mandatos femeninos, tensaron los vínculos familiares, en fin, un montón de cosas de desafío de la masculinidad fueron las que tuvieron que hacer, las que hicieron todas estas artistas para ir a cantar a la radio, para participar en una película. Tenemos un auge de cancionistas impresionante en la década del 30, que eso también nos demuestra que la historia, digamos, desde una perspectiva de género, la historia de la música no es lineal. Eso también es un punto interesante para ver, que tiene momentos de pico, de repliegue, de mayor desigualdad, de cambio en el tipo de participación. Es alucinante. Entrás a meter y encontrás mucho, ¿no? Que pareciera que no hay nada y en realidad sí hay un montón de información. Lo que pasa es que hay que interpretarla, sistematizarla, pero hay toda una historia, hay muchas historias por descubrir, eh, y de las que aprender también. Qué sé yo, ahora también estoy muy copada le quiero hacer una entrevista a Nacha Guevara, por ejemplo, que me parece que es una persona re poco tenida en cuenta, hay muchas personas así, como que no, siempre quedan, ¿no? Como decís, y Nacha Guevara fue, bueno, Tita, con la última persona con la que grabó fue con ella, a principios de los 90, fue la última grabación de Tita. Y bueno, y la historia de Tita es una historia increíble, apasionante, enloquecedora. Estoy absolutamente fascinada con ella. Este, y bueno, un poco el disparador de eso fue la película que se hizo y que se estrenó en el 2017. Es No sé, la que dirigió, no, la Teresa que Constantini. Constantini la produjo y la dirigió.
Sí. Eh, Contanos un chisme ahora que estás en esto. No puedo dejar de preguntarte. ¿Alguna nota de color? Adelante. Eh, no, bueno, lo que a mí me pasó es que la película me pareció que justamente, digamos, hace un eje en el discurso de género contemporáneo, pero un tipo de discurso de género, que es, debo decir, con el que yo no me identifico. Este, que es un discurso bastante dominante, ¿no? Que es el discurso de la víctima, que es protagónico en los medios de comunicación, ¿no? La mujer víctima, o sea, cómo tiende realmente a ver y a señalar esa condición de imposibilidad permanentemente, ¿no? Como este, meter el dedo en la herida. Pero, y que nuevamente, digamos, lo que me parece interesante de no perder de vista, que muchos de los discursos contemporáneos también reproducen ciertas lógicas que no permiten, no se acercan más a los hechos y las experiencias históricas, ¿no? Sino como que se reproducen ciertos vicios en torno a este, la interpretación de la historia. Entonces, sentí la necesidad de detenerme y de a través de este trabajo mostrar también que la historia de género del tango es súper compleja, no es lineal, no es que hubo machismo y punto, digamos, en absoluto, digamos, no, está muy atravesado por las relaciones de clase también, ¿no? Como que es muy difícil disociar las relaciones de género con las relaciones de clase. Eh, Eso también, como que si solo leemos el dato de género, nos puede dar una apreciación que tampoco se condice con la complejidad, digamos, de todo ese fenómeno, más en términos sociales, culturales, digo, ¿no? De fenómenos que están convergiendo en la historia. Me imagino, no dejo de pensar en relación al género bueno, y a las clases, a la desigualdad, y a la historia argentina, como el tango es como una cosa que enlaza todas esas aristas y se arma un prisma del carajo, que pueden aparecer diferentes figuritas. Bueno, de hecho, Tita Total. atraviesa también un montón de líneas respecto de la política, respecto de la historia musical, de la historia social, las Es cuestiones de tremendo. clase, las cuestiones de género, bueno, que es bastante interesante. Y me parece que también Absolutamente. es algo re lindo como poder, y creo que también, no sé, estaría bueno, ya te digo, preguntarle a Nacho, ¿no? Pero estas cosas en relación a lo que ella, hay un video ahí dando vueltas que me tomó la atención la otra vez, que creo que el loco de Cosquín, el conductor, le preguntaba que por qué había empezado a relacionar con el arte y ella le dijo por hambre, ¿no? Como, pero lo decía más, yo lo entendí más como, o quiero entenderlo, me parece que en relación a su vida y a su figura, como algo del orden del deseo, ¿no? Como un hambre de deseo, de pasión, ¿no? Como algo que tiene que ver con la necesidad, pero también tiene que ver con el deseo, ¿no? Como ella aparece como también como una persona, un personaje deseante dentro de. Por eso también a mí lo de Constantini me pareció que era como demasiado distante de la imagen que quita de la persona bueno, que ella Sí, mostró. sí, sin duda, sin duda. Es una película además en la que yo diría que los hombres son los protagonistas. Eh, en fin, pero digo, no quiero desmerecer que
alguien puso la mirada, y fueron también mujeres las que pusieron la mirada y empezaron a hacer algún que otro documental sobre mujeres músicas. Entonces, no me gusta Y tampoco ahí hacer hablamos de pelota. esto otra vez lo de la complejidad. Es una superproducción, o sea, te diría que me da pena, porque con un asesoramiento ¿Cómo no lo hablamos podrían haber hecho, así? podrían haber hecho algo, Las pero no te digo, o sea, leer las cosas que están escritas, como ni siquiera leer sobre tango y género. Yo te diría, leer sobre género, cualquier cosa sobre género, ponerte a leer a Dora Barrancos, ¿entendés? Vos lees las obras completas de Dora Barrancos, ya te ubica. ¿Cómo haces una película con perspectiva de género sin haber leído a las pioneras, digamos, del análisis histórico en la Argentina? Entonces, esa cuestión que nos falta como hacer los nexos, porque la película tiene un laburo impresionante, la actriz que la protagoniza tiene un laburo impresionante, canta ya, realmente está desaprovechado algo que realmente fue súper valioso hacerlo, y complejo, una película de época, en el contexto de la Argentina, bueno, es una apuesta política también. Entonces, no me gusta como... creo que se puede utilizar para discutir, para debatir, no Bueno, de hecho negarla. fue un disparador, claramente. Absolutamente, absolutamente. Yo necesité la película, digamos, para poder como este, tratar como de pensar las posibilidades que tenemos de imaginar esa historia. Mm. Bueno, ¿cuánto de eso nos ha pasado también en el mundo del tango en relación al feminismo y a la lucha, ¿no? En relación a las clases y al género, eh, respecto de mirar o de apreciar o de ser parte de una época, de un fenómeno y decir, che, esto no, yo con esto no, vamos a hacer algo para corrernos de esta imagen o de este fenómeno o de esto que está pasando, o de esto lo que quieren mostrar o lo que quieren instalar o lo que mismo está instalado, ¿no? Eh, me quedaba pensando en relación a esto de la etnomusicología, respecto de lo discursivo, respecto de las minorías, de la puesta en valor, eh, y una pregunta también que surgía ahí con las compañeras era, bueno, ¿cómo es el ambiente de la etnomusicología en referencia a las cuestiones de género? Porque desde la mirada y desde el estudio, digamos, uno lo puede poner en exceso en sus producciones, pero desde el hacer de ahí de la gente, de la muchachada que está ahí con la etnomusicología, ¿cómo, ¿cómo te viste inmersa en ese mundo? En respecto a las cuestiones de género, ¿no? A mí igual lo que me pasó es que, para decirlo de manera simple, a la etnomusicología le faltaba marxismo, digo yo. Este, em, Como que también es una disciplina que tiene cierta tendencia a como las ciencias del folclore, ¿no? A la romantización del otro cultural, ¿no? Como el relativismo, el exceso de relativismo, y qué bueno, la celebración de la diferencia, pero que perdemos de vista las desigualdades. Entonces, si bien la etnomusicología siempre miró el hacer de las mujeres, a su vez nunca lo cuestionó el rol, ¿no? Como que no intervenía en el rol. Ah, no, pero las mujeres solo cantan en el ámbito doméstico, en el ámbito público, quienes hacen música son los hombres. Quedaba ahí, muy en el plano descriptivo. Entonces, yo me fui un poco yendo, no solo por el interés de género, sino como de poco tensar esas desigualdades y un poquito más allá, y bueno, la facultad de la Universidad de Buenos Aires, ahí estudiar, hice primero una maestría en comunicación y cultura, que me mató, o sea, para mí, yo venía del conservatorio, eh, y si bien tenía lecturas así, pero para mí hablaban en otro idioma. La sensación era que hablaban en otro idioma. Intervenía y me decían, no, como no entendiste nada, no, me tuve que leer
tuve que entrar en sintonía. Igual siempre me siento como afuera de la facultad, como que al no ser licenciada, sino que soy profesora de etnomusicología, como que no soy tengo una pata adentro y una pata afuera, digamos. Bueno, por un lado está bueno, son las ventajas de lo interdisciplinario, y a veces no, porque no sos ni de un lado ni del otro. Quedas medio ahí, boyando en la soledad. Este, no sé si iba tu pregunta un poco por ese lado, pero yo siento que un poco lo que también se cuestionaron en el ámbito académico, los estudios sobre música y género, la musicología feminista, que, que crece y se desarrolla muy, muy fuerte entre los 80 y los 90. A principios de los 90 se publican una serie de libros que nunca la mayoría nunca se tradujo al español, cosa que retardó mucho el diálogo con esos trabajos que fueron impresionantes, ¿no? Trabajos que hablaban de que Beethoven era ¿no? el exponente máximo del patriarcado musical, ¿viste? Cosas muy grosas que el canon, los cánones de todos los géneros musicales, las mujeres son la periferia del canon, siempre, ¿no? Como que es sistemático esto. En fin, todas unas cosas muy interesantes. Ahora, cuando yo empecé a indagar en la historia del tango, por ejemplo, me encontré y me sentí, por eso digo, todos tenemos permanentemente que seguir aprendiendo, ¿no? Nuestras miradas sesgadas, ¿no? Estudiar parece que, ¿no? Que la musicología feminista y las cosas más importantes que se dijeron en el mundo anglo, y en realidad cuando empezás a leer esa bibliografía de tango menor que estaba relegada, te encontrás que estás, por ejemplo, Estela dos Santos, venía desde la década del 70 hablando de feminismo, desde una perspectiva feminista sobre el tango, y a nadie le importó eso, lo que Estela dos Santos dijo. Y lo que Estela dos Santos dice a principio, en su segundo libro sobre las cantantes de tango, a principios de la década del 90, es lo mismo que estaba diciendo la Academia Norteamericana, lo mismo. Entonces no es que no hay nada ahí, y está bueno ver, digamos, que en nuestra historia hay, digamos, personas que vienen diciendo cosas, pero que no han sido escuchadas, porque, bueno, la resonancia que hay ahora es otra de esos trabajos. Entonces hay que revisar la historia es importante para, ¿no? Realmente ver cuáles son los cambios contemporáneos. Y ni que hablar las tangueras, ¿no? Eladia, Susana, personas militando con la bandera en la mano, digamos, hablando de feminismo en sus libros, hablando de machismo en sus libros, ¿no? En el 70, porque además no nos olvidemos que acá el feminismo en la década del 70 fue muy importante, y como que no forma parte el feminismo de la historia del tango, y sin embargo sí lo forma. ¿No? Los debates, digamos, de Susana Rinaldi, cambiando las letras, feminizando las letras de tango, y que la gente se levantaba y se iba, peleándose con los autores, ¿no? Dando esa batalla. ¿Cómo fue cambiando la batalla? Pero la batalla siempre estuvo ahí. La forma fue distinta, fue cambiando. Sí, de hecho ella lo contó en la anterior, bueno, un poco hablaba de eso en la charla que tuvo la semana pasada también en Tango Hembra, y lo tenemos que promocionar acá, lo pueden buscar en la página esta de YouTube donde están viendo esta charla, después se pueden ir a escucharla a la Tana que nos contaba todo su recorrido en relación a eso, ¿no? También, bueno, un poco esto que, digo, no puedo dejar de pensar en esto que contabas de cuando estabas siendo adolescente y empezaste a ir a las clases de tango y demás, hasta ahora, bueno, en todo el recorrido que hiciste en tus espacios y en todos los encuentros
y experiencias que habrás compartido en el mundo del tango, también una de las preguntas que traían las compañeras era en relación a esta idea de, bueno, si alguna vez te sentiste maltratada o sentiste que hubo algo del orden de la desigualdad en juego en estos espacios o en estas experiencias ligadas al mundo del tango. Muchísimas veces, muchísimas, muchísimas, permanentemente. Eh, por ejemplo, había, digamos, una cuestión también muy atravesada por el género y la edad, ¿no? Esto de que los hombres adultos venían, como había una reivindicación de una masculinidad que fuera de la milonga, no era valorada, y ahí se exacerbaba, ¿no? Como, vení nena, te voy a explicar lo que es el tango, y entonces todos buscaban a las chicas jovencitas y vos quedabas ahí, ¿no? Y también como el deseo de las chicas jovencitas de bailar con los milongueros, ¿no? Porque era como parte del, no sé, miles de cosas en torno a esto. Pero, por ejemplo, el mansplaining, pero por favor, o sea, inmenso, ¿no? Esta cuestión de el paternalismo, o por ejemplo el señalar, yo ya venía como con una cosa muy batalladora, y miraba y prestaba atención, esas primeras clases en el Centro Cultural La Florcita de Almagro, el varón, el varón era el que daba la clase, y la mujer, la pareja de baile que acompañaba al profesor, estaba ahí nada más que para mostrar las figuras, ¿no? Era como maniquí que venía que hagamos la figura. Pero el que daba la clase era el hombre. Aún así, ya empezó a haber ahí en los 90 personas que empezaron a dar alguna clase de técnica para mujeres. Y también las recuestionaban, las recuestionaban. ¿Cómo van a juntarse solas? ¿Para qué? Nada, en las clases de esto se marcaba muchísimo. Y ni que hablar, digamos, las que empezaron como a cuestionar el lugar de querer aprender el otro rol, ¿no? Y cómo eran sancionadas. No, bueno, pero yo dije, no, esto era algo que para los profes, bailarines, era inconcebible, imposible, digamos. No, una mujer no podía ir a aprender el otro rol. Algunos permearon, por supuesto, hasta que esas personas encontraron dónde y con quién, ¿no? Quiénes fueron esos enlaces. Pero, bueno, eso que ahora nos resulta absurdo, yo también lo viví como experiencia, también incluso personal, digo, la experiencia de bailar con otra mujer, ¿eh? Para mí fue después de años de bailar tango con varones y de no llevar jamás, fue toda una novedad, fue toda una novedad. Interesante, ¿no? Lo que pasa en el cuerpo, lo que genera. Y bueno, un poco esa etnografía, lo que a mí me pasaba en el cuerpo me dio mucha información también para entender, sin hacer el traslado de creer de que lo que yo vivía le pasaba a todo el mundo, ¿no? Pero tratar como de encontrar esos puntos entre lo que a mí me pasaba, lo que me decían en las entrevistas, lo que escuchaba en la milonga, que te la pasás hablando, digamos, de las cuestiones que así, que asá, que quién dice esto, quién dice lo otro, es algo muy conversado, ¿no? Es un saber que se va como masticando y se va discutiendo. Yo digo que en cierto momento a donde ibas se debatía sobre el tango queer. O sea que lo que ocurrió con el tango queer se dirimía en términos discursivos en todas las milongas, ¿no? Porque era como el debate, ¿estás de acuerdo o estás en contra? ¿No? Y en todo se teorizaba, a pesar de que la mayoría no había ido nunca quizás a la milonga. No la conocía, pero hablaba al respecto, ¿no? No dejo de pensar también, Eri, en relación a eso, me lo recuerdo muy bien. Y era como, bueno, pero es una milonga que, o
sea, que se baila como se baila el tango, escuché un montón de veces decir eso, ¿no? ¿Te vas a cantar en una milonga común? O sea, ¿qué? ¿Cómo una milonga común? No, pues si se baila como se baila siempre, o bailan entre hombres, entre mujeres, o, y eso es algo que está bien, está mal, como pienso en esto de lo binario en relación a la figura de los bailarines de tango, hombre-mujer, activo-pasivo, históricamente, sí, el chabón con la minita así, el obelisco, eh, y cómo cuando aparece todo el discurso y en la escena, por suerte, muchísimo más, esta cuestión del tango queer, también aparece lo binario de sí o no, ¿no? Como, Mm. ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Como que, bueno, Sí. en el tango está muy, muy presente eso, bueno, en la sociedad misma, ¿no? Pero en el tango se ve como que hay mucha cuestión que quiere como más binaria desde el punto de vista de los opuestos, como una cosa que no es integradora, ¿no? Que en realidad, digamos, si lo estamos viendo desde la perspectiva actual, inmerso en cualquier fenómeno hoy que tenga que ver con el tango actual, hay una idea de la integración muchísimo más amplia, ¿no? Que no es tanto de la vanguardia o de estar en el margen o de estar en el under o de estar en una... Creo que hay como una cosa más de habilitación a no pensar en esos términos, ¿no? Pero de todas maneras hay algo que todavía está, ¿no? Una discusión que está aprobarse en relación a eso. Bueno, y o sea, para cerrar la cuestión de las situaciones, puedo contar que me hayan dejado parada en el medio de la pista porque no le daba, no hacía caso a lo que me decían. O sea, a mí no me gusta que me quieran, o sea, que me tiren hacia el revoleo. No me conoces, pero como de poner por encima el lucimiento a tu propio, digamos que obviamente que si no te conoces tenés que como explorar eso, ¿no? Y la cosa brusca y de poner una resistencia ahí y que tipos esto, que te dejaran en la pista y se fueran, o que me patearan la cartera porque no los miré para así, a ese nivel, o sea, que me patearan la cartera porque no te miré para bailar. Eh, sí, situaciones de violencia, pero cotidiana, en cualquier espacio también. Qué sé yo. Em, es como la sociedad, o sea, hay de todo. En las milongas hay de todo, y ven muchas cosas. Por supuesto, siempre desde mi punto de vista, la apertura al otro es una premisa política, ¿no? Pero quizás mi error hoy diría que lo pondría más en palabras. Mirá, a mí me gusta bailar así, a mí me gusta que si yo no te conozco, no me zarandees, me gusta que bailemos tranqui, no sé, como cosas que, ¿por qué no decirlo? El diálogo. Y bueno, y en esto creo que hay una apuesta muy pedagógica con algunas personas del ámbito del baile lo venimos conversando, ¿no? Como de la necesidad de estos espacios, de las milongas, de las clases sobre todo, de aprendizaje, como un lugar realmente donde hay que enfatizar en la perspectiva de género para formar otras subjetividades de baile. Tanto de mujeres como de varones, de disidencias, o sea, el valor de esa interacción, de la contención, de la sensibilidad, como lugar protagónico frente al paso, a la figura, la exhibición. Sí, empieza a aparecer como un, un desafío a empezar bueno, como a pulir todo desde otro lado, ¿no? Como a mirarlo, cada figura, eh,
cada elemento que participa dentro de la danza como algo, bueno, ya que esas leyes están, son las que queremos que caigan, porque todo el mal que trajeron y que están atrasando un montón de años, bueno, entonces empecemos a cuestionarlo todo desde ese lugar, ¿no? En un lugar de construcción, está muy interesante, y sobre todo este lugar de integración, ¿no? Como de correrse esta cuestión de la desigualdad tan grande, ¿no? Que es muy, Sí. muy fuerte. Y, por ejemplo, la cuestión como de, cuando empecé a hacer entrevistas con mujeres, de bailarinas de distintas generaciones, mujeres milongueras de distintas generaciones, cómo aparecía la segregación, que de esto también habló mucho Marta Sevigliano, que también sus trabajos están, la mayoría están en inglés, pero para mí ella fue la más capa, que antropóloga de la danza, una persona súper reconocida, una argentina que se exilió en Estados Unidos en la dictadura y tuvo que hacer toda su carrera allá. Y es una grosa de la antropología de la danza, y ella tiene un libro, su primer libro es Tango, Economía Política de la Pasión. Y bueno, y sus etnografías en milongas son increíbles, ¿no? Pero que aparecía esta cosa del descarte, ¿no? Como la mujer adulta va quedando relegada en el ámbito de la milonga, no es elegida por los varones, como las mujeres que empezaron a guiar, empezaron a guiar a aquellas mujeres que se animaron, ¿no? A ser guiadas por otras mujeres, también como modo de inclusión. Esto está muy presente como en la experiencia de Sole, la, la militancia que hicieron muchas personas, ¿no? Pero Mariana Docampo y Soledad Nani en todo esto es increíble, porque es un laburo, sí, cotidiano, fino, de Y por hacerse momentos entender, de parecían explicar las cosas. parecían miles de campo y miles de Nani, o sea, parecían, era como las, las podías ver en acción en muchos lugares, y eso da una gran alegría, ¿no? Que estuvieran ahí en Sí. todos los lugares, ¿no? La verdad que, bueno, esto también, ¿no? Además con perfiles muy diferentes, El cuerpo, como ¿no? con perfiles muy diferentes, digamos, del cómo militar la situación, ¿no? Cómo proteger también el ámbito, digo, cuando empezó la milonga queer, em, la gente que asistía tenía miedo, digamos, de aparecer en una foto, gente que por ahí no le había contado a su familia, digamos que iba a una milonga. Entonces había como muchos cuidados. Realmente, o sea, a mediados del 2000 y por un par de años más, la cosa se cuidaba mucho. Mariana el espacio lo cuidaba muchísimo, y las personas, no solo el espacio, las personas que estaban, ¿no? Como realmente fueron experiencias que le cambiaron la vida y que generaron un espacio de socialización muy, muy importante en sus vidas, esa milonga. Sí, han hecho un trabajo realmente muy hermoso, pero insisto con esto, ¿no? Como cuánto hay de ponerle el cuerpo realmente, ¿no? Como es impresionante cómo estar generando diálogos corporales en presencia y en lucha entre estos nuevos, no son nuevos, pero digo, estas nuevas formas de luchar en relación a lo discursivo, cómo se enlaza con el acto, ¿no? Con el acto diario, cotidiano, bueno, es un montón para seguir charlando. En relación ahora un poco más llevándote a la idea para ir finalizando con este recorrido en relación a la actualidad, a las búsquedas y a las investigaciones que estás realizando actualmente, te quería preguntar eh, en cuanto a la producción musical en el tango. Sé que estás abordando otras músicas también populares, pero digo, en relación al tango, ¿qué recorrido puedes pensar
desde las últimas décadas, desde los 80, 90, 2000, actualidad, también ligado a la perspectiva de género, ¿no? En relación a la producción musical. Bueno, una cuestión que se puede mirar respecto a lo que fue la ley de cupo es que, por ejemplo, cuando se analizaron las grillas de los festivales, las grillas de los festivales de tango eran llamativamente, digamos, de mucha mayor participación de mujeres que otros géneros musicales. Lo que permite ver que muchas veces también funcionan ciertos mitos. Por supuesto que toda esta lucha necesaria dentro del mundo del tango en torno al dominio masculino, lo que hizo fue posicionar al tango, yo digo que fue, el tango y la cumbia fueron como el foco, como de la atención en torno al machismo. Fue como el machismo más puesto en palabras, ¿no? Como que, como con cualquier persona que hablaras, que mínimamente conocieras, supiera algo de tango, te decía, no, el tango es machista. Sí, 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 el tango es machista. O sea, era algo como y con la cumbia, bueno, ahí hubo otro también políticas, incluso estatales, ¿no? De estigmatización en torno a las letras, cómo la clase media letrada interpretaba también a la cumbia desde afuera. Pero bueno, es otra historia. Ahora, yo creo que estaba como muy puesta en palabras ya hace varios años, como esa cuestión de géneros machistas. Cuando se hicieron estos estudios, bueno, el folclore estaba mucho más abajo que el tango, y ni hablar del rock. O sea, las cifras del rock eran las más bajas de todas. Un género que, como que, ¿no? El exponente en el imaginario social de la resistencia social, política, ¿no? Y como, bueno, en estos últimos años lo más drástico creo que fue ese quiebre, ¿no? De ver cómo esas músicas legitimadas por la clase media progresista, bueno, desde una mirada de género se ponen en crisis. Eso me parece que está bueno, digamos, que no hay necesidad en el tango, digamos, para marcar, exacerbar el tipo de machismo. O sea, vuelvo a insistir, no es que el machismo es algo, digamos, que atraviesa todos los espacios sociales y atraviesa el tango de modo particular, y es necesario y fundamental atender. Ahora, viene habiendo mucha actividad de mujeres en el tango ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Las mujeres están muy presentes. Sí, por ahí en determinados instrumentos, por ahí con el famoso, ¿no? Techo de cristal, hasta acá. Cuántas frases también, digamos, con la movida más de las orquestas típicas. No casualmente, la década del 40 es una década donde las mujeres se retiran. Entonces, esa como mirada tan puesta sobre el 40 proyectó esa falta de mujeres en la actualidad. Interesante pensar en eso. Pero como cuando se generó un semillero, que cuando fue toda esta movida súper interesante, alucinante, que fue la máquina tanguera, primero había un montón de mujeres y después las orquestas que se consagraron y que se sostuvieron a lo largo del tiempo, no eran, o casualmente se fueron masculinizando. Esa es también como un ciclo interesante de ver en todos los géneros musicales, que en los inicios, ¿no? En determinados momentos como de génesis, hay mujeres y después quedan excluidas. Una vez que eso se consagra,
desaparecen. También ligado a lo económico, esto tiene consecuencias económicas. Entonces yo diría que en el tango, digamos, de los últimos tiempos hay mucha presencia de mujeres, pero no están estas mujeres en los espacios, digamos, donde circula lo económico y donde, digamos, son los espacios de mayor consagración estética. Tremendo. Te quería preguntar, en relación a esto, ¿cuál crees? Digo, obviamente que ha tenido un gran aporte esta ley de cupo, impresionante todo lo que ha movilizado, pero también creo que, que bueno, que también abre un montón de posibilidades a lo que falta, ¿no? Como que es, como que corres la cosa y dices, "Che, esto, no, pero como que aparecen un montón de otras cosas, ¿no? Entonces digo, ¿cuál crees que es el mayor aporte de la ley de cupo hasta ahora? Y qué es lo que crees que abrió también para seguir discutiendo o para seguir trabajando? Bueno, la ley, una de las cosas que a mí me parece importante es que lo que hizo fue visibilizar algo que no estaba tan claro para los públicos. Hubo como un involucramiento de los públicos en entender esto, ¿no? Como que si indagamos en nuestra historia también, siempre, más allá de valorar y de escuchar a otras mujeres, como que también pusimos en pedestales generalmente quienes ocupaban, ¿no? Esa nómina de pedestales artísticos, estaban los hombres, ¿no? Entonces, un ejercicio como de deconstruir eso, de decir, estos artistas son buenísimos, no, son una mierda, ¿no? Como, están buenísimos, pero mirá, claro, me quedé con estos, pero mira todo lo que había acá, alrededor, ¿no? Y empezar ese ejercicio de reescuchar, de reescuchar. Y eso involucra a los públicos, no solo la producción. Y eso es súper favorable, ¿no? Como por ahí, digamos, eso, para las artistas, mujeres, el machismo, digamos, del mundo del tango, y la discriminación era evidente. Para los públicos no era tan evidente. Chan chan. Es un re chan chan eso. Bueno, y entonces a partir de ahí, ¿qué crees bueno, en lo cual se puede seguir trabajando, ¿no? En lo que se puede seguir trabajando a futuro a partir de todo este aporte de la ley? La verdad es que, bueno, ahora nos cayó todo esto y es un proceso inesperado, ¿no? De todas maneras, yo creo que la ley se aprobó por ahí, también en un momento particular de la Argentina, político. Yo creo que esto, por ejemplo, con el kirchnerismo en el gobierno no hubiese pasado, por ahí es re políticamente incorrecto que diga esto, pero esa posibilidad de fisura del discurso del rock, porque para mí el kirchnerismo es el rock, o sea, vino siendo, digamos, fuertemente el rock como el género musical abanderado, ¿no? Por un lado la cuestión como de lo juvenil y de lo contestatario, ¿no? Como que el kirchnerismo me parece apoyó bastante ahí. Y bueno, esto que se pudo abrir, se abrió en un momento, nada, de crítica más power, digamos, de realmente poder mirar el machismo, que es fundamental en nuestro entorno, dejarlo de ver allá lejos, digamos, verlo acá, en nosotros. ¿No? A veces como esto, las lógicas de las élites culturales reproducen, nada, son las mismas que dicen, no, el problema está en la cumbia, ¿no? Porque hay una cuestión muy clasista, ¿no? Y de mujeres blancas, ¿no? Esto también, cuáles Y de son. vuelta vuelve a aparecer esto del género y las clases, ¿no? Sí. Yo creo que el laburo de deconstrucción no termina nunca, es como decir, yo
estoy en una batucada feminista, que mañana vamos a ir al Congreso. Iba a preguntar porque lo veía de atrás al repique y dije, ¿qué? Claro, eso. No, Y bueno, que hay muchas tensiones en torno a la sororidad, y si se es, qué tan sorora se es, ¿no? Como, yo pienso que la sororidad es como la solidaridad. Nunca se llega a un lugar, ¿no? Siempre se puede ser más, siempre se puede ser más solidaria, siempre se puede ser más sorora. Pienso que es importante no cerrarse y también no getificarse. O sea, están buenísimos los espacios de mujeres, porque ese espacio de complicidad en torno a lo creativo no lo tuvimos quienes amamos la música popular argentina y que siempre estuvimos bancando, siempre estuvimos del lado, ¿no? Como de apoyando desde abajo, ¿no? Sin el protagonismo. Bueno, es un momento de protagonismo, pero también como de arriar, me parece, ¿no? Como necesitamos que los varones nos acompañen en todo esto. Entonces, de liderar por ahí. Es un momento de que en el ámbito del tango las mujeres sean protagonistas, lo digo en todos lados. Es momento de, o sea, protagonizar discursos y de que los varones escuchen lo que se sensibilicen con lo que las mujeres tienen para decir, que lo escuchen a conciencia y que eso es lo transformador. La ley, lo que, digamos, lo que está por detrás de la ley es que es eso, necesitamos que se escuchen más las voces, lo que las mujeres tienen para decir, las mujeres y las personas de género autopercibido, de sus experiencias y de su modo de pensar el mundo, no solo el género, ¿no? Como de pensar la política, de hablar de todo. Bueno, eso. es lindo pensarlo en relación a esto que vos decías de, bueno, de las primeras luchas de las minorías sexuales, bueno, en relación al tango queer y todos esos espacios ganados que, bueno, que tanto han disparado también hacia la lucha de feminista, ¿no? Bueno, cómo todo se va enlazando y bueno, y siempre queda esta línea sinuosa, que no es lineal, como veníamos hablando, bueno, dónde ver la complejidad y no olvidar eh, siempre un poco en cada fenómeno ver, bueno, qué pasa con la desigualdad, qué pasa con la lucha de clases, qué pasa con las cuestiones de género, ¿no? Son también eh, eh, elementos que uno sacaría de la caja de herramientas ahí como decir, bueno, un fenómeno pesar, no hace falta recontra sentirse reconstruida ni nada, no poder pensar, decir, bueno, por lo menos estas tres cosas, ¿no? Empecemos a hablar desde estas tres perspectivas. Y en relación a eso, la última pregunta que va a anteceder a un mangazo que después te voy a hacer, es en relación a la escena del tango actual, ¿no? Venimos hablando ahí un poco de todo este recorrido a nivel apreciación, ¿no? Como consumidora, como, bueno, como público, también como investigadora, como parte de la escena. ¿Cómo ves la escena del tango actual con estos elementos que venimos hablando en esta hermosa charla, pero también desde lo que vos tengas ganas de decir? Bueno, es como te digo, digamos, yo en los últimos 5 años vengo haciendo campo en otros espacios. Digamos, al tango vuelvo porque cuando extraño mucho la milonga, vuelvo y porque tengo a mí amigues por todos lados y porque también me convocan y yo alimento, digamos, ese espacio, pero no me animaría a dar como o sea, aportar un diagnóstico, una mirada, porque me siento un poco afuera, digamos, en torno a eso, digamos, con peso. Sí, lo que percibo es que hay un decaimiento venía, digamos, el tango atravesando un nuevo momento de decaimiento y que lo que empezó a surgir fuertemente es toda la movida mujeril. Y
también, digo, hace tiempo que vengo diciendo que la renovación, o sea, para que el tango, esto se genere, esta sinergia de recuperación, viene de la mano de las mujeres. Viene por ese lado, o digamos, o va a seguir decayendo. En la medida, digo, que el resto también se pueda apropiar, el resto de la movida tanguera se pueda apropiar de estas experiencias de las mujeres, ¿no? Eso pienso. Ahora, con mucha preocupación, desde la cuestión de la pandemia, muchísima preocupación, muchísima preocupación. Creo que hay toda una lucha en muchos frentes, ¿no? Creo, el otro día hablaba también con Celsa Melgoulan, digamos, que fue principal impulsora, digamos, y garantía de que la ley ocurra, de la ley de cupo, y ella dice, digamos, coincide en que el tango es uno de los espacios más afectados de todas las prácticas musicales, y que es algo a atender, y atender muchas redes posta, ¿no? Porque este virus ya vino otro antes, pero va a venir otro, y cómo el tango va a tener que mutar un poco, va a tener que mutar para poder sobrevivir a toda esta tempestad. Incluso yo digo, pensar clases sin contacto físico, o sea, pero que no se pierda, ¿no? Mi miedo es que con todo esto, bueno, la gente grande que asistía a las milongas, por miedo va a dejar de asistir, por más de que vuelvan, se va a volver una cosa más de gente joven, ¿qué va a pasar? ¿No? Como igual es impredecible y ya sabemos, ¿no? Al tango se lo dio por muerto tantas veces ya, tantas veces se lo dio por muerto, y algo siempre tiene que es un símbolo que sigue, que no pierde fuerza, no pierde fuerza, va mutando. Sí, yo Ahí creo ya ahí ya no digo como académica, sino como apasionada qué del bien, tango. qué bien. Este, sí, sí, creo que esto que venimos hablando del atravesamiento del tango en relación a la sociedad, que está tan ligado a las cuestiones que hacen a la sociedad argentina, y también incluso ahora, bueno, me toca vivir en esta era de cuestionamiento y de interpelación a ciertos cánones del tango que van de la mano de cosas, no sé, de figuritas eh, muy horribles en relación a la sociedad argentina, y que por suerte las estamos, bueno, cuestionando, transformando, ¿no? Las generaciones que vienen, bueno, así que en ese sentido está buenísimo que nos podamos encontrar. Em, por mi parte creo que he terminado. Las chicas ahí, si le contamos a las personas que están del otro lado viéndonos, que si tienen preguntas, comentarios, Sarasa, lo pueden poner en los comentarios del video, pero también te pueden contactar y hacerte un montón de preguntas, buscar tus producciones editadas. Bueno, todas las cuestiones. Las dos cosas que te quería pedir es, una, es que me cuentes el nombre del grupo de la picada feminista, por favor, que no lo sabía. Y la segunda es que te quiero comprometer, te quiero comprometer este acto público. No, cuando tengas algo adelantado de la quita, que nos puedas compartir así en exclusiva para Tango Hembra, un acto, sí. Sí, claro, cómo no. Ahí hay varios intereses. Te digo que no lo puedo terminar porque siento tanta presión porque hay gente Sin esperando esto. presión. Esperando como, dale, mostralo, ay. Así que siento una presión, ¿no? Y Tita, también siento una responsabilidad. Así que muy meticulosamente, hay gente que me quiere matar porque, bueno, pero es un artículo largo de 40 páginas, en breve
en estos meses va a estar y por supuesto que lo primero que voy a hacer es compartirlo con ustedes, que sé que les interesa. Listo, lo dijo, lo escucharon, lo dijo, queda acá, toca un poco nada, decime qué estás haciendo con ese repique, en dónde estás, que me interesa. Talleres Batuca se llama. Ah, Talleres Batuca, sí, anda, es una batucada feminista que anda apoyando todas las movidas de género que haya por ahí, y otras también, ¿no? Movidas sociales, y bueno, y ahora llamó la campaña y hace un ratito se fue organizando que mañana vamos a tocar. ah, ¿y a dónde van a estar? La felicidad que tengo no lo puedo ¿Va a ser la primera vez creer. que vas a salir? No, yo hace Ah, 3 años que estoy la en pelota. Batuca, Y estás tocando pero es, o sea, y estamos ensayando en la plaza, empezamos ahora en noviembre, pero había una desesperación total, es como las milongas, es una desesperación y una tristeza quienes estamos acostumbrados a estar, no sé, vivir esto de la música y lo colectivo. sí. Es un dolor, es una tristeza que soportar potente. Y bueno, nada, nos juntamos para tocar frente al Congreso mañana. Buenísimo. O sea, igual cuando se reproduzca ya habrá pasado, pero ahí estaremos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Tenemos un montón de información acerca de Mercedes Vizca, lo que usted no sabía de Mercedes Vizca, y ya se está enterando, lo ve a través de las charlas, está con ella. Muchísimas gracias, un placer haber hablado con vos. Creo que fueron como 3 horas de charla, pero no nos importa porque acá el tiempo es una entelequia total. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias a vos y saludos a todas, a todas, Bueno, y, todes. y a todo este van a mandar besos. ¿Sí? Muchas gracias.